Buenos días. Estamos en el vídeo decimoséptimo del curso El reto de la innovación. En el vídeo anterior expusimos las políticas actuales que están vigentes en España actualmente y ahora en este vídeo vamos a proceder a su análisis. Lo vamos a titular El análisis de las políticas de I+D e innovación. Bien, el guión que vamos a seguir en este vídeo vamos a responder al ejercicio que teníamos pendiente. El ejercicio que habíamos planteado tenía dos partes, lo fuimos exponiendo a lo largo de la presentación sobre las políticas actuales y nos íbamos preguntando si considerábamos que la definición de objetivos era adecuada, era una definición correcta o era una definición pobre de objetivos. Y en segundo lugar nos planteábamos también cuál era la naturaleza de estos programas, de estas políticas que estábamos exponiendo. Si eran políticas de naturaleza extensiva o si eran más bien de carácter especializado. Bien, entonces, estas dos preguntas que las íbamos planteando las vamos a responder en este vídeo. Para ello vamos a necesitar de una metodología de análisis que la vamos a exponer en primer lugar. Se denomina la metodología del marco lógico, es una metodología de gestión de proyectos que nos va a ser útil para proceder al análisis de las políticas vigentes actualmente en España y responder a las dos preguntas que nos íbamos planteando. En este vídeo respondemos a la primera pregunta, cómo consideramos los objetivos, y luego en el vídeo siguiente, que ya será el último del curso, nos vamos a responder a la segunda pregunta acerca de cuál es la naturaleza de estas políticas vigentes en España. Entonces, vamos a introducir en primer lugar la metodología del marco lógico. Esto es lo que vamos a exponer en primer lugar. Hacemos una exposición de esta metodología y nos va a servir para resolver este ejercicio y hacer algunas apreciaciones acerca de las políticas de I+D e innovación. Bien, unas breves referencias acerca de esta política. Esta metodología, del marco lógico es una metodología que surge en los años 60 a partir del desarrollo de las técnicas de gestión por objetivos. Fue creada por la USAID, por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, en el año 1969, y es una metodología de gestión de proyectos que han adoptado numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en su convocatoria de proyectos. Vamos a verla entonces cuál es el contenido. Nosotros hablamos, claro, es una metodología de gestión de proyectos y empleamos la noción de proyecto. Esta noción nos es familiar, puesto que cuando exponíamos el manual de Frascati, nosotros ya teníamos en cuenta que la mayor parte de las actividades de I+D se llevan a cabo a través de proyectos. Entonces, una metodología de gestión de proyectos enlaza perfectamente con las actividades que nosotros consideramos que se llevan a cabo a través de proyectos de I+D y también proyectos de innovación. Bien, la definición de esta metodología del marco lógico es una herramienta que permite comunicar de manera clara y sucinta los elementos esenciales de un proyecto complejo. Entonces, en esta metodología nosotros lo que establecemos es un modelo, mucha atención a esto, es un modelo causa-efecto sobre las intervenciones que se producen en el proyecto con vistas a generar algún impacto para sus beneficiarios. Entonces, es una metodología muy sencilla, pero ojo con esto, que establece relaciones causa-efecto. Se utiliza tanto en la fase de diseño del proyecto como durante su ejecución, control e incluso su evaluación. Es una metodología que vamos a ver que es muy sencilla, pero es muy potente porque aclara muchísimo cuando uno quiere desarrollar un proyecto, cuando uno quiere llevar a cabo un proyecto. Bien, entonces, ¿cuál es su estructura? Es muy simple. La metodología del marco lógico establece simplemente una matriz 4x4, es una matriz con 4 filas y 4 columnas en donde vamos a definir un conjunto de celdas, de 16 celdas, en donde se registra toda la información relevante sobre un proyecto. Se hace de forma resumida. Entonces, vamos a ver ahora un pequeño esquemita de esta matriz y vamos a ver que tiene 4 filas y 4 columnas. Vamos a ver entonces
las filas y las columnas las vamos a ver de esta forma. Fijaros, nosotros tenemos, en cuanto a las filas, nosotros distinguimos entre las actividades, el resultado, el objetivo y el fin. Esas serían las 4 filas. Y en las 4 columnas tendríamos la lógica de intervención, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Bien, entonces nosotros en esta matriz lo que vamos a registrar es en cada una de las celdas, tenemos 16 celdas, vamos a registrar la información que nosotros requerimos para que el proyecto esté bien definido, esté claramente definido. Cuando nosotros conseguimos formular una matriz dentro de esta metodología, claro, el proyecto está claro. Nosotros lo que queremos hacer está claro. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de estos elementos que nosotros consideramos. Atención, las filas y las columnas. Vamos a empezar por las filas, vamos a distinguir entre las actividades, los resultados, el objetivo y el fin. Hay muchas formas de definirlo, hay diferentes formas de definir cada uno de ellos, pero a mí me gusta particularmente una, que es la que he empleado habitualmente, porque a veces no resulta fácil, sí es que resulta fácil distinguir lo que son las actividades de lo que son los diferentes niveles de objetivos que nosotros definimos. Pero claro, ¿cómo distinguir lo que es un resultado de lo que es un objetivo, de lo que es un fin? Hay un criterio muy sencillo. Lo vamos a ver, lo vamos a definir ahora y lo vamos a ver con un ejemplo y se verá que es muy claro y muy sencillo. ¿Qué son las actividades? Las actividades son el conjunto de acciones que nosotros llevamos a cabo. Nosotros durante la ejecución del proyecto llevamos a cabo un conjunto de actividades y entonces lo que hacemos. Entonces lo que yo hago es las actividades. ¿Qué es el resultado? Los resultados es aquello que yo quiero alcanzar, estamos ya en el nivel de los objetivos, es aquello que yo quiero alcanzar y que depende de la realización de las actividades. Yo llevo a cabo en la fase una serie de acciones y entonces, ¿el resultado qué es? El resultado es aquello que yo quiero lograr a partir de las actividades que realizo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resultado. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es aquello que yo quiero alcanzar, pero que no depende solo de mí. El resultado depende de mí, depende de que las actividades yo las ejecute de manera correcta. Pero el objetivo es aquello que yo también quiero alcanzar, pero que no depende solamente de mí. ¿Y cuál es el fin? El fin es también algo que yo quiero alcanzar y que otros también quieren. Entonces es muy sencillo. Cuando yo me planteo hacer algo, en primer lugar tengo que tener en cuenta las actividades. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son las acciones? El resultado, aquello que yo quiero lograr y que depende de mis actividades, depende de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo hago. ¿Cuál es el objetivo? Es aquello que yo también quiero alcanzar, pero que no depende solo de lo que yo hago, depende también de otros. ¿Y qué es el fin? El fin es aquello que yo quiero lograr y otros también quieren lograr conmigo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos estos 4 niveles que nos permiten definir las filas en la matriz del marco lógico. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Una empresa, por ejemplo, desea producir un coche nuevo, ¿no? Y entonces lleva a cabo pues, la formulación de su proyecto. Entonces, nosotros lo que primero nos planteamos es cuáles son las actividades. Pues las actividades son todo el conjunto de acciones que lleva a cabo la empresa para producir un coche, que es, pues, utiliza instalaciones, contrata trabajadores, emplea ingenieros, lleva a cabo actuaciones o acciones de diseño, también de lanzamiento de fabricación, de elaboración de prototipos, etcétera. O sea, todo el conjunto complejo, evidentemente, de construir un coche. Esas son las actividades que lleva a cabo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el coche. La empresa ha llevado a cabo sus actividades y de las actividades depende que se hayan obtenido, si las actividades han sido realizadas correctamente, que se haya obtenido el resultado. El resultado es el coche nuevo. El coche nuevo ya lo tiene la empresa disponible. Ese es el resultado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lo que la empresa quiere alcanzar, pero que no depende solo de ella. ¿Qué es el objetivo para la empresa? El objetivo para la empresa es vender el coche. Claro, yo, si fabrico el coche, si llevo a cabo las actividades, fabrico el coche, depende de mí. Entonces el resultado depende de las actividades, pero el objetivo no depende ya solamente de las actividades, depende de otros, depende del mercado. Si yo quiero vender el coche,
Si yo quiero que sea un éxito de ventas en el mercado, claro, eso depende de la demanda, depende de los usuarios, depende de que el coche tenga éxito, de que el coche se venda. Entonces eso no depende solo de mí. ¿Mi objetivo qué es? Es la venta y no depende solo de mí. Por eso es el objetivo. ¿Y cuál es el fin? El fin es que la empresa, a través del éxito de mercado que obtiene con la venta del coche, alcance el liderazgo en el mercado, sea más competitiva, refuerce el empleo o mantenga el empleo de los trabajadores, aumente el nivel de vida de la localidad en donde está. Entonces hay toda una serie de agentes que también están interesados en ese objetivo de la empresa de alcanzar el liderazgo en el mercado de automóviles. Hay otros agentes que están interesados en ese mismo fin y entonces nosotros consideramos que ese sería el fin de la empresa, aquello que quiere alcanzar y que otros también quieren alcanzar. Bien, con eso entonces nosotros tenemos definido definidas las filas de la matriz del marco lógico. Vamos con las columnas. Las columnas decíamos que era en primer lugar la lógica de intervención, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Vamos a ver cada uno de ellos también de forma muy, muy simple. ¿Qué es la lógica de intervención? La lógica de intervención es la descripción del conjunto de actividades, resultado, objetivo y fin. Hago yo una descripción de cuáles son ese conjunto de elementos y los voy describiendo, como hemos hecho con el ejemplo del automóvil. Esa sería la lógica de intervención. Claro, la metodología del marco lógico es muy interesante porque nos lleva a ver que realmente no es simplemente poner en el papel lo que a uno se le ocurra, en donde marco cuál es el objetivo, cuál es el fin o cuáles son los resultados conforme me parezca a mí. Porque tengo una columna que es la columna de los indicadores. Y la columna de los indicadores me señala cuáles deben ser para cada uno de los elementos anteriores, actividades, resultado, objetivo y fin. Yo tengo que poner una serie de hitos que permitan controlar el progreso y la consecución de cada uno de esos elementos. O sea, yo en los indicadores tengo que poner si he alcanzado o no el resultado, el objetivo, el fin. Y tengo que consignar también cuáles son las actividades que se llevan a cabo. A través de indicadores. Son las mediciones que nos permiten a mí controlar el progreso del proyecto. Y tampoco los indicadores puedo yo hacer lo que me parece a mí y poner los indicadores así como me parezca. No, 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 cuidado. Porque yo tengo una columna de medios de verificación. Y en esa columna de medios de verificación yo lo que tengo que consignar es todas las fuentes de información que me permiten a mí construir esos indicadores o construirlo a otro que esté revisando el proyecto. Entonces yo cuando propongo un indicador tengo que decir de dónde sale, a qué estadísticas me refiero, a qué documentación yo estoy remitiendo. Entonces eso sería los medios de verificación. Y por último, la última columna es la columna que llamamos de supuestos. Aquí en los supuestos, claro, nosotros vamos a introducir y vamos a consignar los factores de riesgo que pueden poner en peligro la consecución del proyecto. El proyecto es una actividad que está sometida a incertidumbres y que puede fracasar. Entonces, hay una serie de elementos de riesgo que pueden afectar a las actividades, pueden afectar al resultado, al objetivo o al fin. Entonces, yo debo tener en cuenta esos factores de riesgo. Y lo llamo supuestos porque yo siempre supongo que esos factores de riesgo van siendo superados a lo largo de la ejecución del proyecto. Pero los dejo formulados. Yo corro esos riesgos. Podría pasar esto. Y entonces supongo que lo voy superando. Tengo las 4 columnas ya determinadas. La lógica de intervención, describo cada uno de los elementos que conforman las filas. Los indicadores, les señalo los indicadores, las mediciones que consignan su consecución. Los medios de verificación, cómo construyo los indicadores y, por último, dejo consignadas también cuáles son los elementos de riesgo que afectan al proyecto. Con eso tengo yo cumplimentada la matriz del marco lógico. Y 2 conceptos muy importantes en relación con la matriz del marco lógico. Lo observamos aquí en la presentación, que es la lógica vertical y la lógica horizontal. La lógica vertical se refiere a que los elementos del proyecto se conectan mediante relaciones causa-efecto. Lo hemos dicho al principio. El modelo del marco lógico, la matriz del marco lógico, establece relaciones causales.
Si yo hago las actividades y se van cumpliendo los diferentes factores de riesgo que yo estoy suponiendo, consigo los resultados. Si consigo los resultados, alcanzo el objetivo, y si alcanzo el objetivo, consigo el fin. Entonces, todo esto teniendo en cuenta los supuestos que yo voy superando, que son los factores de riesgo que yo he formulado en el proyecto. Entonces, esa sería la lógica vertical. Entonces, relaciones causa-efecto. De uno me voy al otro. De las actividades voy al resultado. Si hago los resultados, consigo el objetivo. Y si consigo el objetivo, consigo el fin, teniendo en cuenta los supuestos. Y por otra parte, tengo también lo que llamamos la lógica horizontal. La lógica horizontal se refiere a la coherencia, a la consistencia que tiene que haber entre la formulación de cada uno de los elementos de las filas, actividades, resultados, objetivo y fin. Debe haber una coherencia, una correcta formulación de los indicadores y de los medios de verificación. Yo no puedo hacerlo de cualquier forma. Entonces hay una lógica horizontal también en el proyecto. Bien, con esto entonces tenemos presentada la matriz del marco lógico y vamos a aplicarla ahora. Ahora, nosotros hemos expuesto una metodología de gestión de proyectos y los proyectos se pueden formular mediante esta matriz en 4×4. Lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros vamos a trasladar la metodología del marco lógico de los proyectos a las políticas, considerando que al fin y al cabo una política, un programa, no es más que un conjunto de proyectos que puede ser también formulada dentro de la metodología del marco lógico. O sea, nosotros podemos establecer para una política cuáles son, y es muy conveniente hacerlo, en una política, cuáles son las actividades, cuáles son los resultados, cuáles son el objetivo, cuál es el fin, y teniendo en cuenta también las columnas. Una adecuada y correcta lógica de intervención junto con sus indicadores, sus medios de verificación y sus supuestos. Cuando nosotros tenemos formulada para una política, su matriz del marco lógico, tenemos realmente la política bien formulada. Vamos entonces con esta metodología, vamos a aplicarla a la primera parte del ejercicio que nosotros teníamos pendiente del vídeo anterior. En el vídeo anterior habíamos planteado sobre las políticas actuales de I+D innovación vigentes en España, habíamos planteado cómo considerábamos que estaban definidos sus objetivos, teníamos entonces este ejercicio pendiente. ¿Cómo considera usted que están definidos los objetivos del programa? ¿Es una correcta definición de objetivos o una pobre definición de objetivos? Si nos estamos refiriendo al Horizonte Europa, al Plan Estatal, PEICTI, y a la RIS3 de Castilla y León. Bien, entonces vamos nosotros a intentar responder a esta pregunta. Tenemos una metodología de análisis. La metodología de análisis del marco lógico establece muy claramente cuándo están bien formulados los objetivos. Los objetivos están bien formulados cuando la política tiene una correcta lógica de intervención, bien formulada. Es así de sencillo. Entonces vamos a echar un vistazo a qué es lo que ocurre en las políticas actualmente vigentes en España y podremos tomar una decisión acerca de si están correctamente formulados los objetivos o si la definición de objetivos es pobre. Vamos a ir poniendo ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el Horizonte Europa. En el Horizonte Europa se plantea como programa, que es el conjunto de actividades, el pilar 1, ciencia excelente. Y el objetivo que se plantea dentro de este pilar es reforzar las bases científicas y tecnológicas de la Unión Europea. Bien, si nosotros consideramos la actividad y consideramos el objetivo, pues la verdad es que están muy próximos, porque si yo tengo una actividad que la titulo Ciencia Excelente y tengo un conjunto de actividades referidas a excelencia en la ciencia, pues indudablemente eso conlleva que yo estoy reforzando las bases científicas y tecnológicas de la Unión Europea. Es que no se ve una gran diferencia entre lo que es la actividad y lo que es el resultado, entre lo que yo hago y lo que yo quiero alcanzar. Evidentemente, si yo lo estoy haciendo ciencia excelente, pues estoy reforzando las bases científicas y tecnológicas. Eso respecto al Horizonte Europa. En el PEICTI tenemos un programa, por ejemplo. Dentro de los programas verticales tenemos el programa de investigación y desarrollo experimental. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aumentar
la calidad de la I+D? Pues se puede decir casi lo mismo que respecto del anterior. O sea, si yo tengo un programa para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo experimental, desde luego no es para bajar la calidad de la I+D, será para aumentarla. Entonces, es que estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo lo mismo en lo que yo hago con lo que yo quiero alcanzar. Es que no hay diferencia. Si voy a la RIS3, la RIS3 tengo el programa, puesta en marcha de iniciativas emblemáticas que son el principal elemento del desarrollo de las prioridades de la RIS3. Bien, es el programa, que es la actividad que se va a llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo? Objetivo 1. Desarrollar las prioridades de especialización. Si el programa es formular un elemento de desarrollo de las prioridades y el objetivo es desarrollar las prioridades de especialización, pues es que estoy diciendo lo mismo. Es que no hay diferencia entre lo que se hace y lo que se quiere hacer. Entonces, la conclusión de todo esto es muy directa. O sea, la formulación de objetivos en las políticas de I+D e innovación vigentes en España es muy pobre, está muy poco trabajada, no es ni siquiera una aproximación a lo que es la formulación de una lógica de intervención. Realmente es pobre la definición de objetivos y nosotros podríamos responder al ejercicio poniéndole una marca a las 3 políticas actualmente vigentes en España como pobre definición de objetivos. Realmente está muy poco trabajada la definición de objetivos. No se distingue entre lo que se hace y lo que se quiere alcanzar. Ni entramos ya en la formulación de indicadores, de medios de verificación o de supuestos que puedan afectarle. O sea, realmente es una definición pobre de objetivos en estas 3 políticas. Bien, con eso entonces tenemos la primera pregunta respondida, la primera pregunta del ejercicio que teníamos pendiente. Vamos a pasar ahora a la parte de la segunda pregunta, a la naturaleza de los programas. Nosotros nos preguntábamos si es una naturaleza especializada o es extensiva. Y para ello vamos a utilizar también la metodología del marco lógico, pero vamos a emplearla de una manera paulatina. Vamos a definir, en primer lugar, 2 enfoques en política de I+D innovación. Cuando veamos estos enfoques estaremos preparados para responder a esta segunda pregunta. La respuesta a la segunda pregunta la vamos a dejar pendiente para el próximo vídeo. Y aquí nos vamos a dedicar a la presentación de estos enfoques en políticas de I+D e innovación. En lo que queda de vídeo vamos a dedicarnos a esta presentación. Y la utilizaremos ya en el vídeo siguiente para responder a la pregunta de nuestro ejercicio. Bien, entonces, vamos a utilizar la metodología del marco lógico para definir 2 enfoques en política de I+D innovación. Vamos a distinguir entre el enfoque tradicional y la especialización inteligente. Bien, es una simplificación muy grande la que vamos a hacer. En el enfoque tradicional nosotros vamos a incluir todo el conjunto de actividades que se desglosan en aspectos distintos. Nosotros distinguimos dentro del enfoque tradicional, podemos distinguir entre una política científica, una política tecnológica, una política de innovación. Cada una de ellas son distintas y tienen carácter distintos. Pero vamos a introducir aquí un elemento de simplificación y vamos a considerar el enfoque tradicional de una forma global, hablando solamente de un enfoque tradicional. Ahora veremos cómo lo definimos. Y por otra parte tendremos la especialización inteligente. Entonces vamos a distinguir estos 2 enfoques y lo vamos a hacer, ¿por qué lo hacemos? Porque son enfoques que tienen características muy distintas y yo creo que es interesante agrupar todo lo que hay, toda la complejidad que hay dentro de la política del enfoque tradicional, vamos a considerarlo como un todo, hablando simplemente de enfoque tradicional. Bien, vamos a ver entonces cómo definir. El enfoque tradicional lo definimos de forma ostensiva. El enfoque tradicional es lo que se está haciendo habitualmente en política de I+D innovación. Veremos ahora cuál es el detalle de cómo funciona, de cómo es, pero lo podemos dejar simplemente así establecido. El enfoque tradicional es lo que se hace.
La especialización inteligente es, en cambio, un enfoque distinto. Es un enfoque que surge de un proyecto europeo que se llevó a cabo a partir de 2008 por un conjunto de expertos académicos. Una figura principal dentro de este proyecto fue la de Dominique Fauré, que trabaja en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y ha desarrollado este enfoque de la especialización inteligente que ha tenido un gran éxito, un gran impacto. De hecho, ha formado, es el enfoque que orienta la política de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, los fondos FEDER, que se ejecutan a través de estrategias de investigación e innovación para las especializaciones inteligentes, las RIS3, que se llevan a cabo desde el año 2014. Esta RIS3, nosotros hemos visto el ejemplo de la RIS3 de Castilla y León. Bueno, pues estas RIS3 son las políticas que adopta esta Dirección General para, bueno, dentro de un marco político distinto que es el de la especialización inteligente. Distinguimos entonces la política tradicional de la política de especialización inteligente. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas. Y para ello utilizamos la metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico nos va a permitir señalar la lógica de intervención del enfoque tradicional y la lógica de intervención de la especialización inteligente. Y vamos a ver que es muy distinto. Vamos a verlo en una diapositiva. Y la diapositiva la vamos a ir explicando, poco a poco para que se vea bien cuál es la diferencia entre los dos enfoques. Vamos, dentro de la metodología del marco lógico, la lógica de intervención consiste en la conexión causal entre actividades, resultados, objetivo, fin. Vamos a ver entonces lo que es cada uno de ellos para el enfoque tradicional y lo que es, a su vez, por parte de la especialización inteligente. Hay que tener en cuenta que con la especialización inteligente vamos a introducir conceptos nuevos que no hemos visto a lo largo de la exposición y que necesitarían indudablemente una exposición más larga y más detallada. Pero lo vamos a dejar aquí como una iniciación a este enfoque. Vamos a ver entonces cuáles son las actividades, resultados, objetivo y fin de cada uno de estos enfoques. Vamos a empezar por las actividades. En cuanto a las actividades, nosotros vamos a entender que el concepto de actividad fundamental para el enfoque tradicional es la actividad innovadora, mientras que en la especialización inteligente el dato fundamental es el de la actividad transformadora. En el enfoque tradicional, actividad innovadora; en el enfoque de la especialización inteligente, actividad transformadora. Vamos a ver la diferencia. La diferencia está en que nosotros, cuando hablamos de una actividad innovadora, nosotros hacemos referencia pues, a todo un conjunto de proyectos, de infraestructuras, de formación, actividades de redes, servicios, etcétera, con dos características. Son dispersos y son cerrados. Dispersos en el sentido de que cada uno de estos elementos actúan de forma aislada unos respecto de otros. Nosotros tenemos, en el enfoque tradicional, se llevan a cabo la financiación de actividades, por ejemplo, la financiación de proyectos, y esos proyectos guardan en general, no guardan entre sí relaciones, son proyectos aislados, dispersos. Y además son también cerrados en el sentido de que están limitados al ámbito estricto de la I+D y la innovación. En el enfoque tradicional se financian actuaciones de I+D e innovación. En cambio, en la especialización inteligente, lo que se lleva a cabo, lo que se ejecutan, son actividades transformadoras. Las actividades transformadoras las podemos también observar como un conjunto de proyectos, de dotación de infraestructuras, de actividades de formación, redes, servicios, etcétera, de forma parecida a como puede ser en el enfoque tradicional, pero con una diferencia muy grande, y es que aquí, dentro de la actividad transformadora, todo ese conjunto de proyectos que se financian son proyectos que actúan de forma conectada, guardan unos otros relación entre ellos, guardan relación porque van dirigidos hacia un mismo fin. Y además son también abiertos en el sentido de que incluyen actividades de I+D e innovación, pero también otros elementos complementarios que pueden ser externos o que son externos al sistema de innovación. Entonces, las actividades, lo básico, tenemos las actividades vamos a ver la presentación, las actividades en el enfoque tradicional, la actividad innovadora, la actividad en el enfoque de la especialización inteligente, la actividad transformadora. Vamos con el resultado.
El resultado que nosotros esperamos, el resultado siempre es aquello que depende de lo que nosotros hacemos. Si nosotros llevamos a cabo actividades innovadoras, obtenemos como resultado la innovación. Acordaros del vídeo anterior cuando hablábamos del enfoque del sujeto y del enfoque del objeto. Con el enfoque del sujeto nos referíamos a las actividades innovadoras, con el enfoque del objeto nos referimos al resultado, que es la innovación. Entonces, ¿cuál es el resultado que nosotros esperamos de las actividades que ejecutamos? Nosotros, el resultado que esperamos son novedades o mejoras en productos y procesos de negocio, que son innovaciones. Muy claro. La actividad innovadora, el resultado, la innovación. Vamos con la especialización inteligente. Aquí tenemos también que las actividades, ya hemos visto lo que son. ¿Cuál es el resultado que nosotros esperamos de esas actividades? El resultado es el descubrimiento emprendedor. Cuando nosotros hablamos de descubrimiento emprendedor, nosotros nos estamos refiriendo a la novedad o mejora en el modelo de negocio de una localidad, de una región o de un país, que se produce por medio del aprovechamiento de una cierta oportunidad, que puede ser de diferentes tipos. Pero atención a esto, cuando nosotros lo que hacemos, llevamos a cabo actividades, lo que vamos buscando es el lanzamiento de un descubrimiento emprendedor. Y ese descubrimiento emprendedor es algo que modifique, es algo que introduzca alguna novedad, alguna mejora en el modelo de negocio de la localidad, de la región o del país. Fijaros que pueden utilizar innovaciones, indudablemente, porque las innovaciones pueden cambiar ese modelo de negocio, pero el ámbito de actuación es muy distinto. En la especialización inteligente nos estamos refiriendo con el descubrimiento emprendedor a un ámbito de una localidad, de una región o de un país. ¿Y cómo se produce esa novedad o mejora en el modelo de negocio de esta región o de este país? Se produce a través del aprovechamiento de una oportunidad que pueden ser de diferentes tipos. Puede ser una oportunidad tecnológica. Por ejemplo, una nueva tecnología nos puede permitir cambiar un sector tradicional. Podemos cambiar ese sector tradicional y entonces estamos aprovechando una oportunidad que nos ofrece la tecnología. Pero también puede haber una oportunidad sociológica, puede haber un cambio en la demanda, puede haber un cambio en la sociedad que abra una oportunidad también de generar un descubrimiento emprendedor. O puede ser una oportunidad exterior, puede ser, por ejemplo, algo que se esté haciendo fuera y que lo podemos hacer también dentro de nuestra localidad o dentro de nuestra región. Y nos genera también alguna modificación, alguna novedad o mejora en el modelo de negocio que nosotros llevamos a cabo en la región. Pues ese es el resultado. Resultado en el enfoque tradicional, la innovación. Resultado en el enfoque de la especialización inteligente, el descubrimiento emprendedor. Vamos con el objetivo. Cuando nosotros hablamos del objetivo en el enfoque tradicional, claro, nosotros tenemos que en el enfoque tradicional se financian actividades singulares, actividades aisladas. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros perseguimos con esa política tradicional? Pues a través de la innovación lo que queremos es que mejore la competitividad de las empresas, su actuación en el mercado. Entonces, en esto puede indudablemente también participar y colaborar entidades de otro tipo, como son entidades del mundo de la I+D, entidades públicas como universidades, organismos de investigación. Pero lo que vamos persiguiendo es la competitividad de empresas singulares, porque son proyectos de empresas singulares, que puede haber colaboración, pero son empresas singulares las que van a ser más competitivas si esas empresas han alcanzado la innovación. Ese sería el objetivo, la competitividad de las empresas. No depende solo de ellos. La competitividad depende del mercado, depende de muchas cosas. Entonces, sería el objetivo. ¿Qué objetivo tendríamos en la especialización inteligente? En la especialización inteligente, el objetivo es el cambio estructural de la localidad, del país o de la región. Nosotros hemos descubierto una novedad o mejora en el modelo de negocio que afecta a esta localidad, a este país, a esta región. Entonces, ¿qué se produce? Se produce un cambio estructural, un cambio en la estructura, en la actuación económica de esa localidad. ¿A través de qué? Pues de procesos, por ejemplo, de modernización, de procesos de diversificación, de transición o de fundación radical. Es posible que un sector tradicional se modernice, pase a hacer cosas distintas con una nueva tecnología. Puede que aparezca un nuevo sector de actividad con una actividad anteriormente no desarrollada. Entonces, ¿qué vamos buscando nosotros en la especialización inteligente? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ese cambio estructural que se produce en la región. Claro,
No es tan sencillo, no depende solamente de las actividades, depende de muchas cosas, pero el objetivo es ese, es el cambio estructural de la región o el país. ¿Y cuál es el fin? El fin lo podemos poner en relación con la propia política europea. Por ejemplo, ¿cuál es el fin del enfoque tradicional? El fin del enfoque tradicional vamos a poner el ejemplo del, del programa Marco. Por ejemplo, es la creación de nuevos empleos y crecimiento en la Unión Europea. Entonces, ese sería el enfoque tradicional. Si tenemos empresas más competitivas, nosotros vamos a conseguir como fin la creación de empleos nuevos y el crecimiento de la Unión Europea. Esto es un objetivo que lo quieren más de una gente, no solamente lo quieren las empresas, lo quieren también los trabajadores, lo quiere también la población en general, la sociedad, teniendo un mayor crecimiento o con la creación de nuevos empleos. ¿Cuál es el fin en la especialización inteligente? El fin en la especialización inteligente no es el mismo. El fin es la cohesión entre las regiones de la Unión Europea. Fijaros que es diferente el tener como objetivo el crecimiento de la Unión Europea, que puede ser, por ejemplo, una mejora de la productividad, un avance de la productividad de todos los países, mientras que en el caso de la especialización inteligente es la cohesión. El fin es la cohesión. El fin es la convergencia entre las regiones. Por tanto, es un crecimiento de la productividad, pero un crecimiento diferenciado, porque nosotros esperamos que aquellas regiones que están más atrasadas avancen y converjan en relación con las regiones que están más adelantadas. Bien, con esto entonces nosotros observamos que estos dos enfoques nos han presentado dos puntos de vista distintos en política de I+D e innovación. El enfoque tradicional y el enfoque de la especialización inteligente. El enfoque tradicional es el enfoque que habitualmente se sigue en las políticas actualmente existentes, mientras que la especialización inteligente es el enfoque de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea, que a través de sus ejercicios RIS3, del cual vimos un ejemplo con la RIS3 de Castilla y León. Entonces, la pregunta que nos hacemos, y es la pregunta que va a quedar pendiente para el próximo vídeo, es la segunda parte del ejercicio, lo que habíamos dejado pendiente del vídeo anterior. ¿Cómo concibe usted la naturaleza del programa? Nos referimos al Horizonte Europa, al Plan Estatal PEICTI, a las listas de Castilla y León. Se trata de una acción especializada que focaliza la atención en ámbitos específicos o se trata de una acción extensiva con dedicación a amplios ámbitos de actuación. Bien, entonces, en el vídeo siguiente, que será ya el último del curso, el vídeo 18º, en este vídeo daremos respuesta a esta pregunta, cuál es la naturaleza de estas políticas de I+D innovación actualmente vigentes en España y concluiremos con un pequeño esbozo, con un conjunto de ideas acerca de qué podría ser una política nueva de I+D e innovación en España. Bien, eso será ya el contenido del próximo vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención.